Muy buenas a todos. En este video vamos a seguir revisando este cuchillo después del primer pase de feedback que pudimos ver en el video anterior. Vamos a ver los pros y los contras, qué se mejoró, qué no, qué podría seguir mejorando. Así que bueno, vamos a arrancar hablando sobre la importancia de unificar las piezas en la textura. Estamos teniendo inconvenientes en esta parte de el case, ¿no? Donde yo veo que estoy utilizando dos tipos distintos de cuero, como este y como este. Entonces existe una disonancia que me confunde y que no me permite observar bien cuál es el verdadero material de este cuero. Si es este que está acá arriba, es este que está acá abajo. Que por lo que veo este está combinando con este y este de acá atrás combina con este bordecito. Entonces, como yo explicaba en el tutorial, hablaba sobre la importancia de separar las piezas en distintos tipos de materiales. Pero en este caso lo que está pasando, que veo que esa es la intención, lo que está pasando es que estamos aplicando dos tipos de cuero en la misma distribución, digamos. Yo tengo este shape de un tipo de cuero y tengo el otro shape más grande, entonces con otro cuero. Entonces yo acá puedo observar que los dos tipos de cuero están abarcando un espacio bastante similar. Entonces acá es cuando se empiezan a competir uno con otro y dejan de ser suplementarios entre sí para generar variaciones en nuestros cueros y generar un interés visual. Y ahora simplemente empieza a confundir, nos empieza a distraer la diferencia entre este marroncito y este otro tipo de cuero más grisáceo, más gastado. Por eso recomiendo utilizar estos dos shells, el de arriba gigante y el de abajo, el que está aquí atrás. Epa, eso es una flecha. De un solo tipo de cuero. Y los elementos más pequeños que sean de otro. Entonces tenemos distintos tamaños y distinta jerarquía visual para nuestros cueros. Dicho eso, continuando con nuestro case, puedo observar que este cuero del medio, supongo que es un cuero, estamos teniendo cierta desprolijidad de que ya no se sabe bien qué tipo de material es lo que estamos teniendo acá, ya que parece brasheado, parece que está construido con brayes e incluso hay una especie de desprolijidades en esta zona donde se nos ha escapado la máscara, y yo no veo que esto me ayude a integrar mejor los elementos. Son dos líneas paralelas, tres líneas paralelas mejor dicho, que no me están agregando información y de hecho empiezan a confundirme un poco más. Por eso buscaría o tal vez cambiar la materialidad o tal vez mantenerlo simple como si fuera este tipo de cuero crudo. Así mantenemos un poco la prolijidad y la lectura de nuestro asset. Bien, por otro lado, hablando de los bordes más crudos del cuero, estaría bueno que mantengamos el mismo lenguaje en todos los cueros, porque si tenemos que de este borde es de un cierto color y de este de otro color y de este de otro, deja de ser un recurso visual que nos permita rápidamente identificar lo que hace, ¿no? Cuál es el fin de este color. Por eso blendearía todo en un mismo color y con un mismo lenguaje, ¿no? Para eso, simplificar y que a media distancia podamos reconocer todos los bordes de los cueros
con esta característica a lo lejos. Bueno, después tenemos en cosas disonantes, en cosas que no están siendo bien aplicadas, digamos. Yo estoy observando que el roughness no está siguiendo los efectos que yo tengo en el base color, ¿no? Yo acá en el base color veo un montón de roturas, de grietas, de líneas, y en nuestro roughness está demasiado simple, y en algunas pocas zonas está más intencionado, pero eso a la hora de verlo a través de la luz, digamos, yo acá no veo ninguna diferencia de roughness, entonces queda como un poco efecto videojuego, que mi base color tenga cierta información que otros mapas no lo ayudan, como por ejemplo el de roughness o el de height, como estamos teniendo aquí. Es por eso que es bastante importante utilizar las mismas, el mismo diffuse que estamos usando como base color, utilizarlo también como máscara y empezar a buscar y intensificar qué zonas son de daño, qué zonas son más sanas, y complementarlas y ayudarlas con los diferentes mapas para que el material tome más realismo, porque si no queda muy notorio y de muy baja calidad que sea simplemente una fotografía de un cuero utilizada como diffuse y eso sea todo. Bueno, pasando a otros mapas, eliminaría por completo todo tipo de layer que afecte la Lamin Occlusion, ya que este asset no necesita de tal información en los mapas. Incluso en esta soguita nos está empezando a afectar porque nos apaga la luz que recibe esto, entonces lo comienza a oscurecer y nos empieza a afectar. Por eso borraría, incluso de la madera, borraría completamente todo tipo de información de Lamin Occlusion. Preferiría que no usemos este mapa en esta ocasión, ya que es un asset bastante pequeño y no necesitamos ese pusheo, porque es muy sutil y es algo que generalmente se ve solo en Engine, y ahí sí puede ser bastante notorio esto que menciono de que esto se empieza a oscurecer tanto como el mango. Entonces puede ser muy distinto lo que nosotros estamos viendo en Painter con lo que va a suceder en el motor. Pasando al base color, estoy observando que acá nos está quedando un color bastante distorsionado, lo que puede ser una madera. Estoy viendo unos morados muy saturados y una especie de salmón, y un verde también bastante saturado. Entonces ya mi madera me empieza a generar cierto ruido, no puedo comprimir la información en colores más que me lleven más a la materialidad de la madera, y se nos está escapando un poco el efecto que queremos lograr. Si vamos a usar este tipo de colores, podemos ver tal vez en estas zonas cómo funciona este color sobre la madera, o en estas zonas donde, por más de que sea un poco morado y tenga esa riqueza de hue, sigue siendo bastante consecuente a la madera, ¿no? Se sigue funcionando en el mismo material. Y acá estamos teniendo está destacando bastante este color, por eso buscaría reducir todo esto y blendearlo mejor entre sí, para que la madera no pierda esa esencia de madera. Después, en la parte de aquí abajo, también se ve un poco disonante del resto, porque está quedando muy clarito. Yo sé que los interiores de los árboles, por ejemplo, son de distinto color a la corteza que está por afuera, pero bueno, como esto es el mango de un cuchillo, vamos a ignorar de que esto sea básicamente un árbol, ¿no? De que esto sea un borde de corteza y esto sea el interior, ¿no? Es una madera mucho más pequeña, es un pedacito de madera extraído de
árbol, mucho más grande. Pero para generar mejor interés visual, yo acá tengo un par de layers que creé para generar mejor la conexión con esta parte y mejor conexión con la otra, donde creé este filtro pushando un poco más la saturación de los colores para que esto combine más con la madera. Un color un poco más intencionado que blendee mejor. Esto estaba quedando demasiado blanco, digamos. Y un pequeño layer que nos permite mergear mejor el efecto de este metal con la madera. Entonces tenemos esta zona que es bastante notoria, la podemos identificar, pero se integra un poco más a toda la textura del asset. Después, pasando a nuestros metales, veo que acá hemos mejorado mucho el tratamiento que tenemos. Todavía sigo observando que en las zonas donde... Perdón, voy a mostrar la refe, así la podemos ver bien. Sigo observando que no estamos teniendo el mismo resultado. Esto no me da índices de que sea un óxido, simplemente puede ser tal vez un metal más gastado, pero no llega a ser este tipo de daño de un gran paso del tiempo. Por eso buscaría apoyar un poco más el efecto de óxido, que sea bastante notorio y lo podamos percibir, e intentemos llegar a este resultado. Este blend de colores azules, morados, se sienten poco integrados al metal. Este metal vamos a fingir demencia, digamos, y pensar que esto no es oro, porque el oro primero que no se oxida y el oro es un material bastante puro, entonces sería muy difícil lograr las sutilezas que trae el oro, quedaría bastante homogéneo. Pero diciendo que es una especie de metal amarillo, sin ir más lejos, en la forma en la que se oxidan los metales, como podemos ver acá, en realidad no me guiaría mucho por un concept, sino por tal vez referencias. Los colores del óxido tienden a virar a una oscuridad y a un naranja medio vino, medio rojizo, un poco amarillo. Ese es el color del óxido, como podemos observar por acá. Entonces, si queremos llevar este metal a un óxido, mantendríamos bastante limpio estos colores que están bastante saturados, bastante intencionados, y me generan un punto focal de interés, y buscaría simplificarlos primero construyendo en una lectura qué partes van a ser óxido y qué partes van a ser zonas más sanas, digamos, y de ahí buscar unir estas dos piezas entre sí, más que tener simplemente layers que generan un poco de ruido sobre mi textura, porque esto se me empieza a ir de control y deja de tener una intención, una dirección clara. Bueno, mirando al case, estoy observando que el color que estamos teniendo acá en la punta es muy distinto a lo que tenemos aquí. Más allá de buscarle variación de hues que nos den interés, se nota que desde acá existe una línea, que esto está mucho más saturado y mucho más marrón, y esto está mucho más apagado. Entonces buscaría unificar un poco mejor estas dos partes para que se integren entre sí mucho más.
Después tenemos, como había dicho en el feedback, que agreguemos algunos layers utilizando las curvaturas con detalles que iluminen un poco el cuero base, lo cual veo que acá estuvimos aplicando, y como ven mejora mucho más la lectura, se nota mejor los detalles de los detalles rasgados, etcétera. Pero en esta parte todavía está quedando poco notorio y poco legible, y también buscaría agregárselo en las zonas que bordean los hilos o que bordean los metales para, como decía anteriormente, unificar mejor las piezas que tenemos en el asset y que no sean simplemente objetos uno encima del otro. Entonces, si yo le agrego un detalle en color y en roughness, puedo comunicar, digamos, a través de la textura que este metal está presionando este cuero, y el paso del tiempo permite que aquí se junte cierta mugre, que se gasten estas zonas, incluso en las zonas de los hilos también, las zonas más internas, como estas pancitas, juntan un poco más de suciedad, por ejemplo, etcétera. En todas nuestras elementos que componen nuestro asset tenemos que buscar la forma de unificar uno con otro. Si no, se va a sentir plano y se va a sentir poco integrado, se va a sentir extraño. Da una sensación muy extraña cuando eso sucede. Y se nota. Después, en este filo, veo que hemos mejorado mucho, pero acá quería proponer también una forma tal vez mejor de trabajar nuestro filo, y es que después del feedback eliminamos por completo los efectos de no metallic y solo lo aplicamos acá de una forma bastante pequeña. Esto no está mal, pero para hacer este efecto tan pequeño es mejor no tener nada, o intencionarlo de una manera que se lea, porque hasta aquí no es un efecto que me genere mucha obviedad, digamos. Aquí yo copié este layer que tenemos por aquí y muestro, por ejemplo, cómo podemos utilizar la máscara de no metallic. De hecho, en esta zona limpiaría estos efectos que tenemos por aquí, ya que todos esos puntitos chiquititos es mejor no tenerlos, es mejor intencionar mejor la máscara en zonas más compactadas para que el efecto se lea mejor y se pueda destacar. Y jugando un poquito con el roughness, un height negativo tal vez, ¿no?, que nos permita mostrar un poco este daño que tiene la hoja. También le agregué un filtro de grainy para intensificar un poco el ruido del filo. Y si utilizamos la máscara de no metallic, nos da la posibilidad de pushear un poco más la saturación de los colores. Entonces yo puedo mostrar un efecto de óxido tal vez más intencionado, con más onda, con más locura. Ahora vamos a intentar romper un poco la proceduralidad de esto. Vamos a cambiar el color. Eso. ¿A dónde se me está aplicando esto? ¿Por qué no lo veo en mi filo? Un momento. Tengo demasiados layers.
Ahí va, ahora sí. Eso. Si yo tengo una máscara no metálica, puedo pushear un poco mejor la oscuridad del metal y la saturación. Entonces consigo un efecto tal vez mucho más interesante que simplemente un efecto solo de color, ¿no? Después de nuestra máscara de roughness, ha mejorado mucho, se ha limpiado mucho el noise que teníamos y eso está muy bueno, pero todavía sigo observando que hay zonas y piezas que se sienten muy unidas entre sí, como por ejemplo esta tacha con el mango y esta soguita con el mango. Están funcionando unos valores bastante similares, entonces a una media distancia lejana no se pueden diferenciar. Buscaría apoyar un poco mejor tal vez el glossiness de estos metales o del filo y el glossiness de la tela comparada con la madera. También existe acá un efecto de glossiness en el interior de las grietas, como podemos ver acá, que a mi parecer en la madera funciona un poco al revés. Si observamos algunas referencias, podemos observar que el borde más exterior, creo que esto lo mencioné en otro video, pero vemos que el borde más del exterior es un poco más glossy que el interior, ¿no? Donde se empieza a juntar un montón de suciedad y de elementos que apagan un poco el brillo. En este momento no encuentro refes de esa madera. No existen en esta ref sheet, pero creo que acá se puede explicar bien. Como podemos ver, estas zonas reflejan menos la luz que esta zona, por ejemplo, ¿no? Estos bordes que reflejan mucho la luz. Es más brillante que estas zonas de acá, más internas, ¿no? Bueno, y acá estamos viendo que está como invertido, ¿no? Por eso buscaría separar, flipear esos valores de roughness. Después, pasando a nuestra máscara de normal, puedo observar que también suavizamos mucho el efecto y ahora está funcionando unos valores bastante buenos, pero en nuestros puntos donde intencionalmente queremos mostrar el daño que tiene nuestro diffuse, primero nos está quedando un normal muy ruidoso. Este tipo de puntitos tan pequeños no me dan el efecto que yo quiero. Yo aquí necesito que el normal y todo el efecto funcione en toda la grieta y que se unifique entre sí, funcionando mucho mejor. Como tengo tantas grietas a lo largo de todo el cuero, buscaría simplificar y blendear mejor dos texturas que me permitan tener, por ejemplo, una zona de daños, una segunda zona de daños tal vez, y otra zona mucho más relajada, mucho más sana, para tener poco efecto de normal y de rotura, ¿no? Que no sea todo repetido en el mismo asset y que la lectura sea un poco mejor. Yo a esta distancia no puedo observar ningún efecto de normal o de roughness que acompañe el ruido que veo en mi diffuse, ¿no? Eso es algo crucial y vital que
que lo apliquemos de una forma más intencionada. Si no saben cómo hacerlo, en el video tutorial de cómo hacer el cuero lo explico bastante bien. Pueden seguir paso a paso lo que voy haciendo y van a llegar a un resultado mucho más bueno. Y en Metallic estamos teniendo, bueno, esto lo agregué yo. Acá mejoró mucho el efecto de limpiar el blur, pero en esas tachas sigo observando un mini efecto blureado. Lo haría de una forma mucho más intencionada, mucho más dura, que nos haga que tenga todo un borde mucho más marcado, para que el efecto se note bastante bien. Bueno, eso sería todo. Espero que este cuchillo pueda mejorar mucho mejor, como sucedió acá. Acá ya veo muchos detalles que me cuentan un poco más el lore que ha tenido este cuchillo. En términos generales buscaría mejorar un poco el diffuse de nuestra madera y pushar un poco más el óxido en nuestros metales y el efecto metallic no metallic con el roughness y todos los mapas que nos ayuden a intencionar mejor el efecto que queremos agregar. Después en nuestro cuero, más que nada unificar mejor los colores y la materialidad del cuero y ser más intencionados y menos ruidosos, digamos, a la hora de aplicar efectos de roturas y de roughness. Por ahora veo que mi máscara está bastante plana, digamos. Este nivel de diferencia de roughness no es un valor que me permita apreciarlo muy bien. Buscaría contrastar un poco más ese efecto. Y bueno, acompañarlo con height, con todos los canales necesarios para que se pushee de una forma mucho más buena. Gracias a todos por ver y espero que les guste. Saludos.